La información que estamos viendo en pantalla es una imagen ampliada de lo que mostraba el navegador cuando agregamos a nuestro proyecto de ejemplo una sección asociada al tema de la construcción de formularios en HTML5. El objetivo de este vídeo es abordar el uso del módulo de CSS Grid y aplicar sus conceptos básicos para transformar el aspecto de este contenido y dejarlo con la apariencia que estamos viendo en este instante. Los invito a descubrir por qué CSS Grid es considerado el módulo que revolucionó la forma de construir las interfaces de usuario en un proyecto web y le agregó más potencia a la tecnología de CSS. Saludos y bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En los dos vídeos anteriores hemos estado hablando de los valores más utilizados para la propiedad display de CSS, la cual define el comportamiento a nivel de ubicación de cada caja del proyecto que estemos construyendo. En esta oportunidad vamos a abordar un quinto valor llamado grid, el cual para describirlo de una forma simple podríamos decir que también más que un valor que puede tomar la propiedad display, se trata de un potente módulo el cual se comporta como una versión multidimensional de Flexbox. Se dice que CSS Grid es multidimensional porque cuando abordamos los conceptos de Flexbox, veíamos cómo al asignar el valor flex a la propiedad display a una etiqueta contenedora, esta asumía por defecto el valor row para la propiedad flexDirection, pero realmente dicha propiedad maneja tres valores más que hacen que el contenido se pueda presentar como una fila o como una columna, es decir, una única dimensión. Esto cambia cuando la propiedad display recibe el valor grid, ya que el espacio de la etiqueta contenedora que reciba este tratamiento se convertirá en una cuadrícula a la que se le puede establecer el tamaño de las filas y las columnas que la conforman para después colocar y organizar sus etiquetas internas en el orden que se desee. Cada una de estas operaciones que acabo de mencionar de definir el tamaño de filas y columnas, la colocación de los elementos en cada celda y el ordenamiento de los mismos, requieren el uso de propiedades específicas de CSS Grid que están distribuidas en las que se aplican a las etiquetas contenedoras y las que se aplican a las etiquetas internas o hijas directas de estas. Antes de ver estas propiedades, vamos a revisar algunos de los términos que se utilizan cuando se trabaja con este módulo de CSS Grid, iniciando por el Grid Container, que corresponde al término utilizado para hablar de la etiqueta a la cual se le asigna la propiedad display con el valor grid, que debe cumplir la condición de ser padre directo de las etiquetas internas a las que se pretenda heredar el comportamiento de cuadrícula. Estas etiquetas hijas directas en el contexto de grid se les conoce como elementos grid y si también cuentan con etiquetas internas, a estas últimas se les considera como subelementos que no heredarán el comportamiento de la cuadrícula del grid container o contenedor grid. El elemento básico del módulo grid son las grid lines o líneas de cuadrícula que a su vez conforman los espacios conocidos como las celdas de la cuadrícula, utilizando para ello dos líneas verticales adyacentes y dos líneas horizontales adyacentes. Adicionalmente, está lo que se conoce como el grid track o pista de cuadrícula, que corresponde a la fila o columna completa conformadas por todas las celdas que hacen parte de la misma fila, iniciando por la primera línea de la izquierda hasta la última fila de la derecha, o de la misma columna, empezando por la primera línea de la parte superior de la cuadrícula hasta la última línea de la parte inferior de la cuadrícula. Finalmente, grid maneja el concepto de área de cuadrícula o grid area, que corresponde al área conformada por un subconjunto de celdas de una determinada cantidad de filas por una determinada cantidad de columnas que hacen parte de la cuadrícula trazada dentro de un determinado grid container. Para conocer algunas de las propiedades que se utilizan tanto a nivel padre o grid container
como a nivel hijos o elementos grid, he construido el listado que estamos viendo en pantalla con las propiedades más utilizadas cuando se emplea el módulo de CSS Grid. Con esta terminología básica revisada, voy a tomar otra parte del código del proyecto de ejemplo que hemos construido desde hace algunos vídeos para mostrar el funcionamiento de algunos aspectos del módulo de CSS Grid. Para ello, voy a utilizar la sección que había construido cuando se explicó la forma de elaborar formularios en HTML que estamos viendo en este momento en el navegador. En esa oportunidad les había planteado un formulario de ejemplo para ingresar los datos de reserva de vuelos de una hipotética aerolínea, el cual estaba compuesto por 7 valores que debían ingresar los hipotéticos clientes, pero que quedaron distribuidos al final sin tener un formato agradable y legible. Esta vez vamos a utilizar el módulo de CSS Grid para dar un aspecto más profesional a esta información, y el primer paso para lograr este objetivo es asignar la propiedad display con el valor grid a la etiqueta que contiene la información a la que queremos optimizar su visualización. En este caso, nuestro grid container será la etiqueta form que aparece en la línea 81 del archivo de HTML, ya que es esta la que contiene todas las etiquetas label que conforman nuestro formulario. Una vez identifico la etiqueta que será el grid container, le asigno una clase para utilizarla como selector en una nueva regla de estilos que para este caso la clase la voy a llamar reserva. Después regreso al archivo de CSS y construyo la regla de estilos con la clase reserva como selector, y en su primera declaración utilizo la propiedad display con el valor grid. Al regresar al navegador, se puede observar que este cambio ha generado que todos los elementos de mi formulario ahora estén ubicados de forma vertical y no horizontalmente como aparecían anteriormente. Esto obedece a que el navegador ya ha reconocido que la etiqueta form se ha convertido en un grid container, como lo identifica el botón que sale al lado de esta etiqueta dentro del código HTML ubicado en la parte superior del panel de inspección, y ha asignado la condición de fila a cada etiqueta hija directa de la etiqueta form. En este caso, como se trata de 7 etiquetas label y una etiqueta button, se han generado 8 filas debido a que aún no he especificado cuántas filas y columnas debe tener la cuadrícula. Al dar clic sobre este botón con la palabra grid, aparecen unas líneas punteadas que demarcan lo que serán las filas de la cuadrícula, y adicionalmente se muestran unos números que corresponden a los identificadores de cada grid line horizontal de la cuadrícula que se está construyendo. El siguiente paso es definir la cantidad de filas y columnas que requiero en la cuadrícula, y para ello voy a añadir a la misma regla de estilos que acabo de crear dos declaraciones. En la primera de ellas voy a utilizar la propiedad gridTemplateColumns, la cual me permite establecer la cantidad de columnas, y para ello voy a utilizar un tipo de medida llamada fracción, la cual se representa por las letras FR, y para que funcione correctamente estas letras deben estar precedidas de un número que en este caso será el número 1. Al regresar al navegador, no se observa ningún cambio, ya que todos los elementos grid siguen ocupando una sola columna debido a que se indicó el valor de una fracción. Este cálculo de la fracción se realiza con base en el ancho que se haya definido para el grid container, y como no agregué esta dimensión, el cálculo se hace con base en el ancho total de la pantalla. Dado que deseo utilizar dos columnas que tengan la misma medida para distribuir este contenido, voy a regresar a esta última declaración para agregar otra fracción, y esto se hace escribiendo de nuevo el número 1 seguido de las letras FR. Esto debe generar que el navegador realice el cálculo del espacio y divida el ancho disponible en dos fracciones que definí y distribuya el contenido entre ellas. Al regresar al navegador, ya se observa el resultado esperado y el contenido se ha distribuido en las dos columnas creadas. Si quisiéramos agregar otra columna, basta con repetir esta operación en la misma declaración para que en lugar de 2 fueran 3 las columnas disponibles para distribuir el contenido. Ahora quiero definir las filas, y para ello utilizo una nueva declaración de estilo dentro de la misma regla de estilos
que tiene el selector con la clase reserva, a la cual le asigno la propiedad GridTemplateRows. A dicha propiedad le asignaré el valor de 5 fracciones para que el contenido sea distribuido en 5 filas, de tal suerte que mi cuadrícula está compuesta por las 2 columnas que había creado anteriormente y las 5 filas que estoy creando con esta declaración. Al regresar al navegador, se puede ver que efectivamente la cuadrícula se construyó con las 2 columnas y las 5 filas que especifiqué, pero dado que los elementos grid se acomodaron en las primeras 4 filas, la última está vacía. En este caso, como tampoco le definí una altura al grid container, las fracciones se han calculado con base en la altura que tiene cada etiqueta interna o elemento grid, y esa quinta fila la coloqué porque quiero que el botón enviar se ubique en esa quinta fila. Para lograr este objetivo, regreso al archivo de CSS y construyo una nueva regla de estilos que va a tener como selector la clase reserva y la etiqueta button, y dentro de esta le voy a agregar una declaración de estilo que utilice la propiedad gridColumn, a la cual le voy a asignar el valor 1/3, que indica que la ubicación del botón debe iniciar en el grid line vertical número 1 y debe terminar en la grid line vertical número 3. Este conteo lo hace para las líneas verticales de la cuadrícula porque estoy utilizando una propiedad basada en las columnas de la misma. Al regresar al navegador, se observa que en la quinta fila de la cuadrícula ya aparece el botón distribuido desde la primera hasta la tercera línea vertical, como se acaba de definir. La otra modificación que quiero hacer es dejar la fecha y hora de vuelo de ida ocupando toda la tercera fila, para lo cual regreso al archivo de CSS e inserto una nueva regla de estilos cuyo selector es la clase reserva y la etiqueta label cuyo atributo for le fue asignado el valor ida, que es la que está en la línea 109 de nuestro archivo de HTML y es la que aloja el contenido que deseo modificar. Este selector se escribe utilizando la sintaxis analizada en el vídeo en el que se abordó el concepto de selectores básicos de atributo, y dentro de esta regla se vuelve a utilizar la propiedad gridColumns con el mismo valor de 1/3. Al revisar el resultado de esta modificación, se observa que en la tercera fila de la cuadrícula aparece el contenido de la fecha y hora del vuelo de ida, pero la información está pegada al lado izquierdo de la pantalla. Para centrar este contenido, al igual que el botón enviar, regreso al archivo de CSS y en la regla de estilo que construí con la clase reserva y el atributo for con el valor ida de la etiqueta label, agrego una nueva declaración con la propiedad playSelf, a la cual le asigno el valor center. Esta misma declaración de estilo la copio y la pego en la regla de estilo en la que utilicé la clase reserva y la etiqueta button, y de regreso en el navegador ya se puede ver que la información de la fecha y hora para el vuelo de ida aparece en la tercera fila de la cuadrícula, tal y como se especificó en nuestra regla de estilos. Además, ahora el botón que antes estaba abarcando todo el ancho de la pantalla está ubicado en el centro de la quinta fila de nuestra cuadrícula. Este es un pequeño ejemplo de lo que se puede obtener al utilizar CSS Grid, que junto con Flexbox conforman módulos potentes y complementarios entre sí, de los cuales espero publicar una serie de vídeos que permitan realizar un análisis más profundo y completo de estas herramientas. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a revisar otros recursos que ofrece la tecnología CSS para posicionar y mejorar el aspecto del contenido en un proyecto web.